El 1 de julio de 1997, el abogado y empresario vasco Cosme del Cló fue liberado en la localidad de Elorrio, a unos 42 kilómetros de Bilbao, tras 232 días secuestrado por ETA. También fue rescatado el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara tras 532 días de cautiverio en manos de los terroristas. Desde Onda Rambla, protagonistas para todas las emisoras de Onda Cero. La noticia feliz que iremos repitiendo a lo largo de la mañana es esa: Cosme del Cló liberado por la banda criminal ETA y Ortega Lara localizado por la Guardia Civil a las 7 de la mañana en un zulo dentro de un caserío en la localidad guipuzcoana de Mondragón. Señor Ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja, hoy es sin duda uno de los días más felices para usted y para todo ciudadano de bien en España, ¿no? Para mí el día más feliz, con diferencia, ¿no? Porque yo creo que los secuestros son terribles y además la insistencia y la perduración de los mismos hacía que fuese ya algo que llevábamos como una cruz permanente todos los españoles de buena fe, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que como muchos españoles, especialmente feliz. Tan solo unos días después, el jueves 10 de julio de 1997, el concejal del Partido Popular por Ermua, Miguel Ángel Blanco, fue secuestrado por 3 miembros de ETA. Blanco fue tiroteado en una pista forestal cerca de la localidad de Lasarte en la tarde del 12 de julio. Fue encontrado con vida, pero murió en la madrugada del día 13. La radio española ha guardado silencio durante un minuto. Para nosotros, para la radio, el silencio siempre es incompatible con el medio. En un día como hoy, nos sumamos al dolor de la familia Blanco y de todos los vascos de bien, es decir, del pueblo vasco en su conjunto. Nuestras herramientas de trabajo son las palabras y los sonidos, pero hoy, todos juntos, queremos testimoniar el rechazo a toda forma de violencia y la más profunda solidaridad con un hogar de Ermua. Y lo hemos hecho con un minuto de silencio, porque en silencio es como mejor podemos reflexionar sobre la tragedia que hemos tenido que contarles durante todo el fin de semana. De nuevo, buenos días, España. Es un compromiso que contraemos día a día, protagonistas nosotros en acción. Vamos a poner en marcha todo el entusiasmo de quien ama esta profesión. Para la radio, cambiar es más que vivir. Información, opinión, entretenimiento en un clima de libertad. El mérito es de ustedes, amigos oyentes, amigos que se empeñaron en seguir escuchando. Así que a mis amigos, mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento. El deber de informar del periodista exige una dosis muy elevada de verdad. Ni una sola ciudad, ni un solo pueblo de España sin la sintonía de protagonistas. Protagonista, Luis del Olmo, una serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea. Capítulo 11. Juan Miguel Gervilla. El 1 de octubre de 1998, Protagonistas de Luis del Olmo celebró sus 25 años en antena, desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Cumplir años, aunque sean 25, además de una celebración, es un compromiso. El compromiso de cumplir otros 25 más, ¿por qué no? Con el permiso de ustedes. El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Amigos que se empeñaron en seguir escuchándolo. Contó con la intervención del presidente del gobierno, José María Aznar, y también de los expresidentes Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Sin duda, un protagonista indiscutible en nuestra historia más reciente es don Adolfo Suárez. Presidente, usted impulsó una transición que hoy intenta copiar los países del este y en Hispanoamérica, pero cuando estaba en la Moncloa, usted sabe que las críticas fueron a veces demoledoras. ¿Cree que desde los medios de comunicación, estamos en la radio cumpliendo 25 años, fuimos a veces duros con usted, presidente? Bueno, en primer lugar, felicidades por el aniversario, don Luis. Gracias. Y en segundo lugar, al contestar a su pregunta, hombre, yo creo que muchas de las críticas que se dijeron en aquel momento fueron demoledoras, pero no podemos dejar de olvidar el apoyo inmenso que los medios de comunicación también prestaron. Es evidente que muchas críticas me dolieron, incluso creo que fueron injustas, pero también sé que la mayoría de los medios afectaron el proceso político y además lo apoyaron de una forma impresionante. Usted, que fue director general del ente público, ¿qué papel ha jugado este medio en el que estamos, la radio, en este último cuarto de siglo, presidente? La radio es un fenómeno muy interesante. Yo he sido, efectivamente, como usted ha recordado, director general de radio y televisión.
Yo creo que el papel de la radio en esa etapa ha sido un papel de primer orden. Hay cosas tan obvias que todos sabemos, pero que quizás es bueno recordarlas para saber que la radio solo hay que escucharla y que se la escucha haciendo otras cosas. Y que esa es una gran ventaja de la radio sobre los otros medios de comunicación. Precisamente el presidente del gobierno era Adolfo Suárez y los socialistas estaban empujando fuerte. Y recuerdo una mañana, don Felipe González, buenos días. Buenos días. Buenos días. Recuerdo una mañana que usted entraba en los estudios de Paseo de Gracia de Radio Nacional de España. Estaba con Carlos Fisas. Sí. Llevaba usted Habla de hace 20 años. Habla de hace 20 años. Hace 20 años, sí. Recuerdo que llevaba usted una cazadora y Carlos Fisas le echó una bronca tremenda diciendo, pero hombre, ¿cómo viene usted sin corbata aquí a los estudios? Recuerda, don Felipe. Ahora mismo que hablo contigo estoy sin corbata también en Barcelona. Está en Barcelona. Sí. ¿Qué significan estos... ¿La radio qué significa para usted, presidente? La verdad es que es el sistema de comunicación curiosamente resistente a todas las revoluciones tecnológicas porque tiene una cosa intimista que transmite algo más que lo que transmite la imagen y algo menos. Pero lo curioso es que lo que no transmite la imagen lo transmite la radio. ¿Cómo lo explicaría usted que es un gran comunicador? Por ejemplo, la televisión... Alguien me dijo, un gran especialista, el mensaje es el caballo. Y es verdad, la televisión, si uno ve una carrera de caballos, sabe que el monigote que va arriba, que es el que de verdad gana, no cuenta. El que cuenta es el caballo que entra por una cabeza. Eso en la radio no es posible. El mensaje es distinto, no es el caballo. Presidente del Gobierno, don José María Aznar. Buenos días, presidente. Muy buenos días y muchas felicidades. Sin duda, en su hogar de niño, la radio era algo importante. Quiero recordar a los oyentes que el padre de nuestro presidente, don Manuel Aznar Acedo, fue el primer jefe de programas de la cadena SER y alto directivo de la radio pública. ¿Usted recuerda también aquel viejo aparato de radio que tenía en la alcoba o en la cocina? Bueno, yo recuerdo... No solo eso, claro que lo recuerdo un viejísimo aparato de radio en donde afortunadamente en aquellos años era una radio bastante potente que se podían coger muchísimas emisoras del exterior y sobre todo mi hermano mayor que era un poco más noctámbulo que yo, se dedicaba a la búsqueda de todo tipo de emisoras extravagantes y hacía una lista de todas las emisoras del mundo que se cogían de esa emisora, desde ese aparato de radio, ¿no? ¿Qué emisoras escuchaba usted? ¿Radio Pirenaica, quizá? No, de Radio España Independiente. De todas, sí. De todas las que llegaban por ahí. Y recuerdo también los aparatos, por ejemplo, los magnetófonos de hilo. Era un hilo que si lo cogías muy fuerte prácticamente te cortaba, ¿no? Sí. No existían todavía las cintas, ¿no? No soy tan mayor, pero eso lo he vivido en mi casa porque teníamos esa suerte al estar mi padre dedicado a estas cosas. Don Leopoldo Calvo Sotelo, buenos días. Querido Luis, muy buenos días. En una ocasión nos desplazamos, y usted lo recordará, con 40 o 50 muchachos de la escuela a Moncloa para hacerle a usted una entrevista. ¿Lo recuerda? Por cierto, le pusieron entre la espada y la pared porque hacían preguntas, bueno, que los más osados periodistas no hacían entonces. Muy certeras. Creo que recuerdo una mañana luminosa en aquel salón de columnas. Es uno de los recuerdos más agradables para mí de una estancia, de una época en que viví como segunda residencia de la Moncloa y que ciertamente no fue siempre agradable, pero aquella reunión sí lo fue, por Luis del Olmo, por los muchachos que con él venían, por las preguntas directas, claras, sin intención. No siempre los periodistas preguntan sin intención, los muchachos aquellos sí. Yeira, buenos días, Lerida. Buenos días. Sí, buenos días, señor. Mire, me perdonarán en primer lugar felicitarle por el programa que me gusta mucho. Hace muchísimos años que lo escucho. Además, felicitar a María Luisa Solá porque es la mejor voz del mundo para mí. Sí. Bueno, yo lo recuerdo desde antes. Solo quería aclarar una cosa. No me meto en política porque no entiendo. Pero bueno, además de admirarle por todo, pues quería que me aclarara una cosa. Yo hace muchos años que escucho protagonistas, a veces no todo entero porque tengo trabajo. Pero bueno, me gustaría que me aclarara, porque usted no empezó desde 25 años este programa. Fue el señor José Ferrer. Sí, sí. Me gustaría que me lo aclarara, por favor. Sí, efectivamente, durante 2 años es que José Ferrer. Me gustó mucho y no lo nombran nunca. Y también, como no sé lo que es, pues... Sí. José Ferrer inició este programa, lo dejó al cabo de 2 años porque se desplazó a la radio madrileña. Sí.
y efectivamente luego lo retomé yo. Bueno, más que todo porque, no sé si me comprende, pero claro, ves un programa que lo escuchas y de golpe, paf, de hoy en la mañana ponen a otro señor y no dicen nada, ni pío. Yo no sé los motivos que podrían haber, pero yo qué sé, es que no lo nombran nunca. Sí, lo hemos nombrado en muchísimas ocasiones a Pepe Ferrer. Pepe Ferrer no es que le quitaran el programa, es que él se desplazó a Madrid para hacer otros programas nacionales. Y el programa se hacía en Barcelona y, bueno, a alguien se lo tenían que dar y me lo dieron a mí. Vale, pues así está claro. Que me tocó el gordo, por cierto. En el equipo de Luis en Barcelona, en Onda Rambla, estaba Jaume Segalés. Continuamos en Protagonistas Onda Cero. Jaume Segalés, damos una noticia del mundo del deporte. Ayer fue una jornada positiva. Bueno, positiva para todos los equipos, excepto para el Real Madrid, ¿no, Jaume? Sí, pues te decía que el único que consiguió ayer salir indemne de esta jornada de Liga Europea fue el Barcelona, que ganó 2-0, 2 goles de Anderson al Brøndby y por tanto es el líder del grupo D. En el Athletic Club de Bilbao cayó justo en el minuto de descuento. Además marcó el 2-1 rumanés Giga Hagi. Jaume, ¿cuándo te incorporas a Protagonistas? Yo estaba en Onda Cero desde el año 91, estaba en Deportes y Luis me hace unas pruebas en el 90. Era por el tema del Tour de Indurain y yo era el jovenzuelo y yo me quedaba ahí cubriendo el Barça y el Español y estaba por la mañana en la radio, hacía madrugadas. Estaba en ese momento Juan Ramón Lucas, hacía madrugadas el deporte y luego me quedaba por la radio y luego me iba al entreno. Total, que un día me llama para una etapa del Alpe d'Huez, creo que era de Miguel Indurain, y me dice, ¿quién hay ahí? Pues solo Jaume, que se baje Jaume. Total, que ahí me prueba un día, más o menos no le disguste, y entonces en verano me llama, que estaba yéndome de vacaciones, y dice, venga, vete a la emisora Burgos cada día y me haces el deporte. Y entonces empecé de tertuliano de deportes y ya me puso en la tertulia, porque en esa época no había internet, y para los tertulianos, pues para, yo qué sé, algún error que hubiera, alguna consulta rápida, pues estábamos Rúa, el subdirector, y yo muchas veces sentados en la mesa de tertulia, pasando la información a él y a los tertulianos, ¿no? Rúa era carismático y era cachondísimo, entonces cuando estaban en el momento de máxima tensión es que era divertido, porque era capaz de soltar un bufido, pero luego se ponía a reír, ¿no? Y tenía ese momento yin y yang que era divertidísimo de él, ¿no? Cuando se ponía a escribir el guión, pues tú te callabas y cuando acababa el guión empezaba con el cachondeo y era un tipo muy sabio, entonces me gustaba mucho consultarle cosas y el resto de la redacción, pues bueno, era gente que era como una fiesta, es decir, yo recuerdo que entraban ahí y pues veías un diputado o veías a un gran economista, Tamames por ejemplo, veías a alguien que pasaba por Barcelona ese día y estaba en la redacción, ¿no? Y ahí como que se relajaban, como que hacían más broma, ¿no? Luego entraban en el estudio y hacían la tertulia. Entonces, el ambiente en la redacción era el de una redacción de diario, para entendernos, o sea, pues ahí estaba su tabaco, estaba la gente, me acuerdo que un día Luis nos decía, oye, a las 7 de la mañana me molesta oler a tabaco, porque bueno, aquello tenía un ambiente, pues ambiente de redacción de esa época, ¿no? Y de bastante movimiento, sobre todo hasta que arrancaba la tertulia. Luego siempre veías a alguien que corría, pero luego había más momentos de tranquilidad y podías bajar a tomar el café con ellos y aprendías muchísimo. Todavía recuerdo aquellos debates del Estado de la Nación, con Luis Sánchez Pollack-Tip. Cómo nos reíamos. La historia de la gamba, señoría Tip, no sea tímido, cuéntela. Recuerdo que hace años me regalaron por Nochebuena un crustáceo malacostráceo, del orden de los decápodos, que es que sabe que son familia de los peneidos, que iban a ser como el Parapeneus longirostrum. O sea, para que lo entienda mejor, una gamba, regalaron una gamba. Una gamba viva. Y dijimos, bueno, la guardaremos para la cena de Nochevieja. Pero aquella gamba, era de cariñosa, Luis, como no digan dueña. Y lo dicen, me da igual. Mira, dormía en los pies de mi cama, la gamba. A la hora de la comida se subía a la mesa y comía con los otros. Era una madre de la familia. Mauricita, la pusimos de nombre, porque se parecía mucho a Chevalier. Y Mauricita, venía con nosotros al teatro, a todos los estrenos, y incluso a lo de Bueno Vallejo. Le decía, Mauricita, tráeme el periódico. Y Mauricita iba al kiosco, te lo traía y se lo leía. Era la alegría de la casa, Luis, la casa. Y honesta, como pocas gambas, como pocas he conocido yo. Salía de paseo con las amigas, y claro, los chicos la chicoleaban, y ella se ponía colorada, que parecía que estaba recién cocida. Bueno, pero antes de que cerraran el portal, a las 10 menos 5 ya estaba en casa. Hablar no hablaba mucho, no, pero con la mirada que lo decía todo.
Yo la voy a evaluar y le decía, Amparo, me voy con la gamba a tomar una cerveza. Y a ver quién era el guapo que mataba al pobre animalito. Bueno, total, que la gamba fue creciendo. Se hizo una real gamba. Conoció a un langostino de Virarol, de buena posición. Se casaron y tuvieron más de 15.000 quisquillas. Que, por cierto, 2 de ellas se metieron monjas. Y los chicos, los varones, se metieron y se educaron en el colegio de los padres langostinos. En los años 90, dentro de Protagonistas en Onda Cero, seguía en alza uno de sus espacios más recordados: el debate del Estado de la Nación. Antonio Fraguas Forges, uno de sus primeros integrantes, decidió abandonar el programa y su lugar fue ocupado por el periodista y escritor Alfonso Usía. Y yo prácticamente no aparecía. Yo creo que no tengo ninguna gracia. Lo que sí parece que tenía gracia eran los personajes que yo tenía. Doctor Gorroño, el Marqués de Sotoancho, Juan Pineda, Marifé de Camas, Loro Recatado, el padre Escolano, Jeremías Aguirre. El Ministerio de Sanidad, señoras y señores, quiere acabar con las listas de espera, ya lo saben, y ha realizado un sprint quirúrgico digno de competir en los Juegos Olímpicos. Y al parecer, detrás de esta cirugía de alta velocidad está su mano, ¿no, doctor Gorroño? ¿Qué ha hecho usted? Efectivamente, gente que está en lista de espera, españoles, lo que están deseando es que se operen. Sí. Que se operen, pero da igual que se operen de donde sea. Yo lo que no puedo hacer es mirar todos los días paciente, pues a mí me duele rótula, a mí me duele... No. Yo todos los días, por ejemplo, lunes, rótulas. Martes, pues apendicitis. Se quedan encantados. Me sigue doliendo la pierna, doctor, sí, pero ya no tiene apendicitis, le digo yo. Corazón los viernes. Bienvenida, Marifé, ¿qué tal, guapa? Muy bien, estoy un poco ronca hoy. Bueno, te doy... Marifé, te doy la responsabilidad de comenzar la fiesta. Cabecera de cartel, es como si fuera un periódico y ocuparas tú la portada. Bueno, vamos a intentarlo. Sí. Vas a cantar, ¿verdad, bonita? Voy a cantar una cosa sobre la boda de Terelu. Pues Terelu se ha casado en Santander. Y a mí nadie me ha invitado, no me lo puedo creer. El Marqués de Sotoancho, precisamente cuando hay gente dice, esto se lo voy a llevar yo a mi santa madre, pero no creo que sea Marqués un invento para su madre, ¿no? Mira, Luis, estamos pasando unos días de nervio horrorosos. ¿Qué pasa? Porque con esto de la votación. Pero no se preocupe, hombre, que las elecciones, lo que dicen todas las campañas, es que van a ganar los suyos, los de su madre. Pero mira, mamá está desde hace 3 días, que ya está preparada y vestida para ir a votar. ¿Ah, sí? Sí, está sentado. Está en la silla de ruedas. Sí. Ya con el sombrero. Y cada 2 minutos le dice, vamos a votar. Floro, ¿Qué tal? Floro Recatado. Ya saben ustedes quién es Floro, el míster, el hombre que más fútbol sabe en España. Es verdad, dígame una cosa, Floro, ¿es verdad que ha vendido Bumba al Real Madrid por 500 millones? Cierto, de toda certeza. ¿Y le ha sacado 500 millones? 500 millones por Bumba, que está, bueno, a nosotros nos costó 7.000 pesetas Bumba. Nos costó lo que el autobús de Madrid a Vega de Espinareda. Los obispos españoles, lo digo con todo el respeto, ya saben que creen que la preparación que reciben los novios para el sacramento del matrimonio es insuficiente. Entonces, para corregir esta situación, se ha creado un nuevo plan de acción pastoral del que ha tomado precisamente buena nota nuestro colaborador, el padre Escolano. Buenos días, padre. Buenos días, Luis. Buenos días. Creo que tiene usted una serie de recetas para que los novios vayan al sacramento del matrimonio más preparados, ¿no? Actualmente hay un excesivo conocimiento previo de los cuerpos, mediante tocamientos. Al matrimonio hay que llegar puro y virgen. Y aún en el matrimonio, que eso es muy importante y que me escuchen sobre todo las jóvenes parejas, aún en el matrimonio hay que hacer el acto a oscuras. Señoras y señores, pueblo de España, comienza el debate sobre el Estado de la Nación. Y comienza, como siempre, con esas últimas noticias. Bienvenido, ¿qué noticia? Una noticia tan caliente que le hierve ahí, que le quema. Suéltela, señoría. Oye, Luis, mira. Dígame, sí. En vista de que el señor Borrell y el señor Bono no se ponen de acuerdo para el trazado de la autovía Madrid-Valencia, el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, que es un lince, sí, ha encontrado la solución idónea. A ver, ¿cuál es? Sí, hacer una nueva autovía de Madrid a Barcelona.
Sí. Al llegar allí, los viajeros dan un beso a Jordi Pujol. Sí. Y ya desde Barcelona coges la autopista Barcelona-Valencia y te presentas en un periquete. Por el debate del Estado de la Nación pasaron de forma más breve otros humoristas como el cineasta y humorista Manuel Summers, Antonio Ozores o Jordi Estadella. Bien, ¿qué noticia tiene usted, señor Ozores, de ultimísima hora? Cuéntela, por favor. Sí, es una noticia bastante curiosa, ¿eh? Sí. Porque fíjese, al concejal Albino Pisuerga le esperaba a su mujer en casa a las 10 de la noche y no vino. Su mujer consiguió que Albino viniera. Salió a la calle, disparó su escopeta y pam, pam, y Albino vino. ¿Cómo elaboraban esa hora de humor? ¿Qué trabajo había de guión? ¿Cada uno hacía su parte por separado y luego se consensuaba? ¿Cómo se fraguaba el debate? Cenábamos el martes y comentábamos un poco las noticias y los temas a tratar para que tuviera una mínima cohesión, porque luego no hacíamos caso ninguno. Pero sí, hombre, sí había una conexión y una cohesión gracias a esa cena. Y al día siguiente el programa salía, pero los guiones que los escribíamos todos el martes por la noche o a primera hora del miércoles, es cuando se celebraba los guiones, estaban muy trabajados. Luis Sánchez Polactip se encargaba de elevar a los cielos a sus santos varones. ¿A quién ha ascendido usted a los altares? Luis, a don Arístides comprimido. A él le gustaba que llamaran Juanito Papaveráceas. Sí. Sí, debido a un forúnculo que tenía en Segovia. ¿A quién sube a los altares, señoría? Hoy, por tratarse de la fecha que se trata, sí, voy a hablar de don Antónimo Lechezuelas Adiafroísta. ¿De dónde era este señor? Era de Pakistán. Sí. Pero quería entre los dos. Ya. Vendía flautas en la Plaza de la Cebada de Ámsterdam. El niño quedó huérfano de 9 a 11 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. ¿Podemos saber a quién subirá a ascender hoy a los altares? Doña Rigobertona Azobajas de Chanfaisman, más conocida por Eflámides Escocirio. Sí. Los más íntimos la conocían por Heliodorotas Consumames. Es catecúmeno, ¿y cómo no me lo habías dicho? Yo creía que era neófito. Y un coro de voces angelicales de las niños cantores de voces females respondió desde lo alto del coro. Se llama catecúmeno. Y la Orquesta Sinfónica de Mira Capellanes se llama catecúmeno. Y la propia Marisol y Ana Belén y Concha Velasco, que aquel día no habían podido ir a bendecir a Fidel Castro, se unieron en una sola voz y cantaron. Se llama catecúmeno. Luis Sánchez Polak era un monstruo. Aparte de su genialidad, es que era un ser maravilloso y trabajaba mucho. Luis improvisaba mucho, Luis Sánchez Polak, pero improvisaba desde una base de trabajo muy considerable. Cole, en cambio, no daba con un palo al agua y le tenía mucha envidia a Luis. Antonio Mingote era la serenidad, el prestigio. Chumi Chúmez, el hipocondríaco. Antonio Ozores. Bueno, pues la verdad es que aquel programa era una auténtica maravilla. ¡Santo varón! ¡Santo varón! ¡Santo varón! ¡Santo varón! El debate del Estado de la Nación desapareció repentinamente, de forma inesperada y muy discreta. La última grabación que podemos encontrar es la del 17 de junio de 1998. Así que sin más dilación voy a dar comienzo al caso de hoy, cuyo título es La cabra Winderford acusada de malversación de fondos. Capítulo homogéneo. La sala estaba abarrotada de curiosos y periodistas, ya que era el primer caso que iba a defender el letrado Milton Scorzonera, famoso abogado del distrito de Guntanford. Los murmullos de abnegación se hacían cada vez más intensos hasta que el juez, Mr. Pulligan, se lió a mazazos. ¡Silencio! ¡Levántese la cabra acusada! La cabra Winderford se levantó del banquillo de los acusados. Iba vestida de filtiré de una de las mejores modistas de Londres. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí. La cabra. Silencio, por favor. ¿Y eso qué quiere decir? Perdone, su señoría, adujo el defensor, pero es que la cabra no sabe hablar inglés. Dígaselo en esperanto, por favor. Gracias, repuso el juez.
A papero longo verida curixi. Yes, contestó la cabra, al mismo tiempo que expulsaba unas bolillas negras. Sí. El fiscal se levantó y espetó. Con la venia. Diga la cabra. Con la venia. Diga la cabra. Si la noche del 16 de agosto cogía un avión con destino a Ámsterdam, protesto, dijo el defensor. Se le veía la lengua que estaba a favor de la cabra, el defensor. Aléguense de razones, repuso el fiscal. Pues muy sencillo, señoría, porque esta cabra no sabe hablar el amsterdamés. Aquí aumentaron los murmullos del público. ¡Silencio! ¡Silencio! Dijo, silencio, pero no ven que estoy partiendo nueces, dijo. Y en efecto, una de las nueces se le escapó y fue a dar en un ojo del fiscal, rompiéndole las gafas. ¡Se suspende la vista! Aquel fue el último debate y también la última intervención de Tip. Ese mismo mes, junio del 98, el artista sufrió un derrame cerebral que lo mantendría hospitalizado hasta el momento de su muerte, el 8 de febrero de 1999. Yo recuerdo en el último minuto, cuando, ya hacía unas semanas había terminado el debate sobre el Estado de la Nación, y Tip entra en coma en Madrid, y vamos a visitarle a una clínica que había cerca, a verle cómo se encontraba Tip. Estaba su esposa y él. Él estaba sentado en la cama mirando al techo, sentado y mirando al techo permanentemente. Y su mujer me dice, no intentes hablar con él porque no te contestará, no se entera de nada, ¿no? Pero Tip estaba mirando al techo, pero vivo todavía, ¿no? Y entonces yo le dije, le cojo la mano y le digo, Tip, apriétame la mano si te estás enterando de lo que estaba comentando con tu mujer. Y me apretó la mano. Es decir, se estaba enterando de lo que estábamos comentando su mujer y yo, pero no tenía capacidad para expresarse. Y aquella tarde falleció. O sea, en los últimos momentos de Tip los viví con él, con esta escena, ¿no? Estábamos los tres en la habitación, su esposa, Tip, sentado en la cama, mirando continuamente al cielo. Él no podía expresarse, pero estaba escuchando. O sea, fue un adiós que cuando lo recuerdo me entra un escalofrío. Así definitivamente nos dejó Luis Sánchez Polat. Así anunció Luis del Olmo la noticia al día siguiente, 9 de febrero, a las 8 de la mañana. Es muy difícil comenzar en esta triste mañana. Es difícil hacerlo sin que venga a la memoria la imagen de ese gran amigo y ese formidable prodigio de humanidad que fue Luis Sánchez Polat, nuestro querido Tip. Como saben, se ha ido definitivamente de nuestro lado después de habernos dejado un tiempo para acostumbrarnos, 9 meses desde aquel derrame cerebral. Pero es imposible desacostumbrarse de ese niño hombre. ¿Qué les podría decir? ¿Qué es lo que había hecho de su vida una inagotable catarata de optimismo que daba cualquier cosa con tal de hacer sonreír a los demás? En él, en Luis, en Tip, en él nunca hubo una división entre el escenario y la vida, entre el personaje y la persona. José Luis era Tip y Tip era José Luis, en la radio y fuera de la radio. Luis del Olmo decidió suprimir el espacio en señal de respeto al genio. Sí, no teníamos humor para seguir. Era el momento de abandonarlo. Antonio Bigote ya lo había abandonado porque decía que él en la radio no era él. Antonio era un hombre muy tímido ante el micrófono. Y claro, y sin Luis Sánchez Polat, pues aquello se desmoronaba porque él era único, él era el alma del programa. No hace mucho tiempo, el ministro de Trabajo le daba la medalla al mérito de trabajo. Él decía que no trabajaba, que lo suyo era vivir. Unos días de espera muy duros, Luis. Sí. Pero de mucha emoción y de verdad no tengo palabras.
y no las ha quitado. Y en aquel momento cumbre, cuando le entregaba, cuando le imponía, cuando le clavaba en su solapa el ministro, en el corazón, ¿usted qué pensaba? Sí. Muy bien, mira, el ministro simpaticísimo. ¿Qué te dijo? Palabras. Os vi muy mimosos a los dos allá en el escenario. Cumpleaños, además. Además, sí. Me cumplía 48 años. Sí. Me cumplía el señor Pues Griñán. me lo tienes muy bien conservado, oye. Viste que le hice un regalo muy bonito, ¿no? Ah, sí, ¿qué regalo le hiciste? Le regalé una lata de anchoas y otra de berechos. ¿Pero qué me dices, tío? ¿Y cómo reaccionó el ministro? ¿Cómo reaccionó? No sé cómo estará hoy, lleno de picores. Sí. Oye, ¿y dónde has dejado la medalla? La has dejado, me imagino, en la caja fuerte, ¿no? Ya la tengo, ya como siempre, en el paragüero. Sí. ¿En el paragüero? ¿Colgada en el paragüero? Paraguayo. Espera. La tengo ahí, que si no se ve, si la meto en la caja fuerte... ¿Pero por qué no la has traído, señoría? ¿Por qué no la has traído aquí al estudio para que le vean y para que la toquen? No me fío. Políticos, artistas, compañeros, oyentes, todos se unieron en protagonistas para dedicar palabras de afecto a Tip. Presidente de la Generalitat Valenciana, don Eduardo Zaplana. Buenos días, presidente. Hola, muy buenos días. Aquí no faltaba nunca en las fiestas de Fallas. Manuel Fraga, presidente de la Junta de Galicia. Vamos, mi dolor es profundo. Sí, muy de cerca sus últimos meses tan tristes. Buenos días, don José Antonio Griñán. Yo creo que no hay mejor trabajo que el que hace feliz a los demás, ¿no? Don José Manuel Álvarez de Manzano, alcalde de Madrid. Buenos días. Buenos días, Luis. Tendremos una calle que diga Luis Sánchez Polatti. Desde luego algo haremos para recordar permanentemente su memoria. Don Federico Trillo, presidente del Congreso de los Diputados. Nos ha levantado el ánimo en los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Aunque sea una humilde oyente anónima, quiero sumarme a este homenaje, enviarle mi cariño. Don Lorenzo Díaz, buenos días, Lorenzo. Buenos días. Para mí es el Groucho Marx de la radio española. Paloma Gómez Borrego. Su humor era el absurdo, pero decía unas verdades como puños de cosas que habían pasado antes de ayer. Alfonso Sía, buenos días, Alfonso. Buenos días, Luis. Mira, se está cumpliendo uno de sus deseos, que decían: el día que me muera, quiero estar vivo para ver si al entierro van mis amigos. Miguel Gila, buenos días, Miguel. Buenos días. Cuando Felipe González cumplió 44 años, dijo: tío, yo como sé que tienes de todo, te voy a dar 500 pesetas y cómprate lo que tú quieras. Te has ido, Tip. De pronto me he imaginado tu mundo plagado de criaturas, santos varones, mangalofas, santas gambas. Tu mundo, Tip. Tu mundo que nos has querido regalar y que esta mañana está vacío, como tiritando del frío de tu ausencia. Protagonista: Luis del Olmo. Una serie documental escrita y dirigida por Diego Fortea. En mayo de 1999, Onda Cero cambió de propietarios. 24 horas después de que el Congreso de los Diputados aprobara, a propuesta del PP, la reforma de la ley para eliminar la obligación de que las acciones de las empresas radiofónicas sean nominativas, Telefónica anunció la firma de la compra de Onda Cero. La operadora adquirió ayer formalmente las 102 emisoras de la cadena de la 11 e incorporó a su proyecto radiofónico 51 frecuencias de Radio Voz. Luis del Olmo, director del programa radiofónico Protagonistas, manifestó ayer su deseo de continuar en Onda Cero. Puntualizó que las conversaciones con Telefónica discurren por el buen camino. Para el periodista, la entrada de Telefónica en Onda Cero no debe suponer cambios en el trabajo que desarrolla, ya que los nuevos propietarios, según explicó, anunciaron a los profesionales que no van a involucrarse en la línea informativa de la cadena. Buenas tardes. Ahorros, declaraciones de amor, cualidades ocultas, Valiums caducados y alimentos macrobióticos. La Tremolina es un Durmix del que sale cada tarde un cóctel imposible, como ese que acabo de enumerar en cuanto a ingredientes. Es la mirada singular de esta redacción ante algunas cosas que pasan o nos pasan. Los nuevos propietarios de Onda Cero comenzaron ayer de forma abrupta la renovación de la cadena. Una hora antes de que saliera al aire la radio de Julia, programa que dirige Julia Otero, el equipo se enteró de que iba a ser sustituido por un espacio de Radio Voz, emisora asociada a Telefónica Media, que hace 12 días formalizó la compra de Onda Cero. Entre el equipo de la radio de Julia cundió la sorpresa por la supresión del espacio, líder de la tarde, y algunos de sus miembros sospechan que tras la radical medida se esconde una depuración política. Y ahora vamos a proceder a la entrega de los premios internacionales de radio. Y va a encargarse de hacerlo una compañera a la que quiero expresar
mi afecto, mi respeto, en un momento en el que su voz, esta noche, va a ser noticia por el solo hecho de que podamos oírla. Una voz silenciada, que va a ocuparse, como digo, de esta entrega de los premios internacionales de radio. Pido un aplauso especial esta noche para Julia Otero. Es que ya vamos teniendo una edad, Iñaki, y he llegado a la conclusión de que en el fondo no es bueno estar donde no te quieren. Mucha suerte. Pediremos un programa de radio a los Reyes Magos. Bueno, que te los traigo. Gracias. El 1 de enero del año 2000, los equipos informáticos y sistemas auxiliares que no hayan sido actualizados dejarán de funcionar correctamente. Evitar el efecto 2000 es fácil. Consulte con el fabricante o su proveedor habitual. Efecto 2000. Depende de usted. Todos los medios se hicieron eco de este fenómeno. Se abrieron debates sobre si este colapso era real o un rumor sin más. Y por supuesto el efecto 2000 también se comentó en Onda Cero. Así habría protagonistas Ricardo Aparicio el 31 de diciembre de 1999. Quedan pocas horas, insisto, para que salte al mundo, o no, o que a lo mejor todo será un bluff y los miles de ciudadanos que estarán pendientes de las cosas esta Nochevieja evitarán que los ordenadores se conviertan en simples ventiladores con teclado. Hasta 20.000 personas permanecerán en vela en los comités de vigilancia de los organismos de la Administración del Estado, y doña Carmen González es la presidenta del grupo de trabajo de esta comisión de seguimiento del efecto 2000. Señora González, buenos días. Muy buenos días. Fíjese que ahora mismo hablábamos que a las 8 de la mañana pues se ha constituido ese gabinete de crisis en la Moncloa, pues presidido por el vicepresidente del gobierno, el señor Álvarez Cascos. Bueno, ¿qué es lo que creen ustedes que va a pasar esta noche? Pues creemos, y además creemos fundamentalmente que no va a pasar nada anormal respecto a una noche vieja cualquiera, aunque esto también será una noche vieja especial. Eso esperamos y creemos. Bueno, qué nervio, Ramón. Por fin vamos a entrar en ese mítico año que es el 2000. Fíjense, escuchen el barullo de la gente, la emoción. Un cambio de año histórico en directo. ¡Feliz año! Hay un dato muy importante, las grandes empresas vienen como locas para comprar radios, para comprar cadenas, para comprar emisoras de radio en España, porque es el medio con más presencia, y con más futuro sobre todo. La radio que no va a morir nunca, no solamente no va a morir, sino que será el medio ideal ahora mismo en esta radio Internet. Cuando Internet puede dar un revolcón al mundo de la televisión, Internet en el mundo de la radio lo que va a hacer es fortalecer, ya lo está haciendo. En este momento cuando nos llegan comunicados de oyentes que viven en las antípodas, en Australia, y estamos escuchando a través de Internet Onda Cero, que es lo que pasa con los compañeros de la SER o con los compañeros de la COPE, ¿no? La radio es mucha radio en este momento. 23 de febrero del año 2000, Circuito del Jarama. Allí se encontraba Rafael Cerro, colaborador de Onda Cero que se había desplazado hasta la pista para probar el primer airbag para motos. Lo había inventado el empresario Fernando García e iba a salir al mercado por 80.000 pesetas. Y Cerro lo iba a probar en directo, para toda la audiencia de Onda Cero. Así lo anunció Luis del Olmo a las 12 del mediodía dentro de la sección Protagonistas del Motor. Froilán de la Fuente, que es el hombre, es el mecánico number one, conoce como si fueran sus hijos cada una de las piezas de los motores de los coches. ¿Qué tal, Froilán? Buenos días, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenos días a todos. Nos ha dejado solo Rafael Cerro que va a inaugurar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en esa prueba de Rafael Cerro? Probando un airbag. ¿Tú has probado el airbag en moto? ¿Eso funciona? Pues yo ni lo he probado ni sería capaz de probarlo. Rafael Cerro debía rodar a 80 km por hora en una motocicleta Aprilia Pegaso y provocar un accidente controlado, dejándose caer de la moto. Yo no sé si nuestro compañero Rafael Cerro nos escucha desde otra unidad móvil o Paco de León. Paco, ¿estás ahí? Sí, buenos días, Luis. Aquí estamos, efectivamente. ¿Qué está pasando ahí en el circuito de Jarama? ¿Dónde está Rafael? Me imagino que ya encima de la moto. Encima de la moto está rodando, ha dado ya varias vueltas al circuito
concretamente en la zona donde se va a producir la prueba de ese chaleco airbag para motos, y está todo prácticamente preparado. Ahora mismo no vemos a Rafael Cerro porque, lógicamente, desde la posición que tenemos no podemos divisar todo el circuito, pero imaginamos que la prueba va a comenzar de un momento a otro. Una expectación increíble y cantidad de medios de comunicación que se han dado cita aquí para dar cobertura a este acontecimiento, que lo va a ser Luis. Oye, yo sé, Paco, que Rafael lleva un micrófono. ¿Es posible, se puede mantener una conversación, a pesar de que vaya a velocidad de 80, 90 y 100 kilómetros, se puede mantener una conversación con Rafael Cerro? Eso es precisamente, Luis, lo que vamos a intentar. Espera, lo que va a vivir. Voy a intentarlo. Rafael, ¿me estás escuchando? Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Sí, muy bien. ¿Cómo estás tú? Te pregunto. Pues aunque el sonido no lo indique, estoy rodando en un circuito de competición y puedo hacer un poco de ruido para que le parezca, mira. Sí. Pero vamos, el trabajo que han hecho aquí los técnicos de Onda Cero, Lorenzo Ballesteros and Company, está tan bien hecho que puedo hablar contigo a este volumen, al charlar contigo, mejor dicho, salvo cuando llegue al final de recta, punto que te indicaré, en el que yo tendré que hablar un poco más alto y sobre todo no entenderé nada de lo que digas. O sea, a partir de los 70 kilómetros hora no habrá posibilidad de mantener esta conversación. Yo voy ahora a 70, fíjate cómo me escuchas, pero en cuanto pasemos los 70, que va a ser... Mira, te voy contando velocidades. Estoy en la recta de 30 bien... Pero no te escucho bien, Rafael. Vamos a ver si Paco de León, que está siguiendo desde otro punto, estás viendo cómo Rafael Cerro está ahora poniendo la moto a 100 kilómetros hora. Ahora mismo, Rafael, Luis acaba de pasar por el punto, por esta pucelana, donde se va a producir la caída deliberada de Rafael Cerro para probar el chaleco airbag para motos. ¿Y en qué momento se va a lanzar de la moto? Es lo que no sabemos. Yo se lo llevo preguntando como 3 días y Rafa me ha contestado, Luis, que tendrá que pues buscar el momento en el que él se sienta perfectamente para decir ahora es cuando me lanzo. Se calcula que a la tercera o cuarta vuelta será cuando deliberadamente produzca ese derrapaje en la moto para caer. Bueno, Paco, que en el momento que se produzca ese instante nos llamas, te dejamos el micro abierto, nosotros aquí desde el estudio continuamos haciendo protagonista el motor. Nos vamos otra vez al circuito del Jarama. Creo que nuestro compañero Rafael Cerro nos escucha desde la moto. Sí, Rafael, adelante. Yo muy bien aquí, no sé tú a mí. Tengo la visera abierta. Nosotros... Sí, estoy haciendo un paseo. Cuéntame, Luis. No, que nosotros te oímos bastante mal, pero adelante, se te entiende todo. Dime. Mira, también puedo hablarte así, tú eliges. Puedo hablarte así, que es con la visera cerrada, y contarte la historia del Jarama, lo que hizo Nieto y lo que hicieron los grandes, sobre todo Nieto y Tormo. No me cuentes, con ese sonido no me cuentes la historia del Jarama porque podemos volvernos locos todos. Me vas a contar si sigues teniendo el sonido electrónico o si ya no lo tienes. Oye, tú haz la prueba y déjate de chillotas, coño. Rafael, haz la prueba, que queremos saber qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Cómo están las cosas, Rafa? Pues me queda o este paso, o voy a entrar en meta, o es este momento de la caída, o es la siguiente vuelta. ¿Sabes que yo he de elegir yo el momento por presión psicológica? Sí. O este paso, o el siguiente, o el otro. Tampoco quedan muchas más posibilidades, ni por tiempo de emisión, ni por batería del teléfono. Oye, espera un momento, aguanta un par de minutos, que pongo un poquito de publicidad, que se me están amontonando la publicidad y volvemos otra vez. Espera, no te tires, hasta que pase la publicidad no te tires. Espera un momento. Paco de León, ¿qué pasa? Pues ahora mismo Rafael acaba de irse hacia atrás, hacia el comienzo de recta. Viene en este momento... Atención, que se va a tirar, Luis. Le estamos viendo en la recta de tribunas, enfila su motocicleta, que pondrá a una velocidad de 100 kilómetros por hora, y al final, a la entrada de la curva de Fangio, en la zona conocida como Pucelana, que es una zona terrosa para que no haya ningún problema y sobre todo frene en la moto, es donde se va a lanzar, y vamos a vivir en directo a través de la sintonía de protagonistas de Onda Cero el momento en el que Rafael Cerro, periodista de esta casa, se lance. Unos 5 metros, se lanza, Luis, se lanza. Ahí va. Cuidado, porque acaba de estrellarse contra los neumáticos de seguridad. El airbag no se ha abierto, Luis, pero afortunadamente él sale por su pie. ¿Se ha abierto, Rafa? Sí, se ha abierto. Sí. Lo que ocurre es que la moto no se ha frenado justo en la zona donde estaba previsto, ha llegado hasta el final, hasta la zona de neumáticos de seguridad, donde ha golpeado la motocicleta con Rafael Cerro, pero afortunadamente parece que está en perfectas condiciones. Vamos a ver si podemos hablar con él, Luis. Sí, estoy bien. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien?
El error ha sido mío, porque he soltado el embrague un medio segundo tarde. Ahora Andrés Pérez Rubio me echará la bronca. Pero se ha abierto el chalet. El airbag se ha abierto perfectamente a tiempo. Lo que pasa es que como no he soltado el embrague a tiempo, he hecho mucho recorrido por la arena. Además la moto era muy ligera. Esto está pensado para parar coches de 1000 kilos y la moto pesa 180. He recorrido toda la protección de arena que tenía que pararme para que no chocara con el peligro que estaba al final. Y he rebotado contra ese peligro del final, que eran neumáticos. Bueno. Pero estoy perfecto porque el chaleco me ha salvado. Pues afortunadamente la experiencia enhorabuena ha sido... Y ahí te enviamos el aplauso de los jóvenes que están en el estudio para ti. Rafael Cerro. No fue la única vez en la que Del Olmo llevó a cabo una de estas conexiones peculiares. El 28 de abril de 1995, con motivo de la inauguración de PortAventura en Salou, Del Olmo mandó a uno de sus tertulianos, Javier Nart, a probar la atracción estrella del parque, el Dragon Khan. Javier Nart, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. ¿Estás ahí en el Dragon Khan? Bueno, yo pensaba que también ibas a estar tú. Yo no puedo abandonar el puesto de mando, querido Javier. Hombre, a mí me parece una excusa, ¿eh? ¿Estáis en marcha ya? Ahora subimos suaves, estamos tranquilamente, de una forma apacible, subiendo por la rampa más larga de este dragón. Bueno, si todo sigue como hasta ahora, bien. Todavía nos faltan, yo diría que unos 40 metros para llegar al punto más alto. Y la velocidad es una velocidad maravillosa, unos 20 por hora máximo 15, muy agradable, apacible. A ver las pulsaciones del corazón cómo van. Oye, esto es lo de Dios es Cristo. Sí. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Esto es tremendo! ¡Absolutamente tremendo! Creo que el estómago aún lo tengo en su lugar. Hacia la derecha, fortísimo. Un giro enorme. Ahora hacia arriba. Ahora hacia arriba, boca abajo. He perdido el sentido de la orientación, pero sigo todavía en el Dragon Khan. Hacia la izquierda, giro bestial y ya acabamos de sobrevivir. ¿Estás vivo? ¿Estás tranquilo? ¿Ha merecido la pena la experiencia? Hombre, yo creo que merece la pena, pero la próxima vez, por mi madre, que la hacemos juntos, ¿eh? Protagonista, Luis del Olmo. Onda Cero. Servicios informativos. Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Hoy es jueves 26 de noviembre de 1998. Y huele bien, ¿verdad? Esta mañana se puede salir a la calle y se puede inspirar profundamente porque el aire está hoy un poco más limpio. Carlos Alsina, saliste de Onda Cero en el año 93 y regresaste en 1996. Sí. De nuevo te pusiste al frente de Al Día, el espacio matinal informativo, y también repasabas la prensa en Protagonistas durante la primera hora. Yo haría el resumen informativo. Sí. O sea, cuando Del Olmo decide empezar a las 8, él lo que sí hace es contar con el equipo del informativo matinal para hacer, digamos, 10 minutos de resumen informativo a las 8. Él hace su saludo, hace el Buenos Días España, hace la primera llamada y luego entramos el equipo del Al Día para hacer un rato, unos titulares o como se fueran, no recuerdo cuál era el formato, la verdad. José María Aznar no para de recibir visitas, ¿no? Carlos Alsina, buenos días. Muy buenos días, Luis. Se le ve muy entero, ¿verdad?, el presidente del gobierno para el tute que se está dando desde hace 10 días. Fue el lunes de la semana pasada cuando inició la ronda de consultas con los líderes políticos y hoy ya toca segunda ronda, otra vez con Joaquín Almunia para empezar y otra vez para analizar lo que hay que hacer tras la tregua de ETA, como ayer adelantó el candidato Borrell. Yo heredo eso, entonces yo empiezo a presentar o a construir el resumen informativo de las 8 con Luis, que se hacía a dos voces. Entonces Luis daba el paso y el redactor seguía con lo que fuera, y yo era el redactor. Y como a Luis le gusta cómo queda, pues yo interpreto, y le gusta cómo suena el informativo que va antes de su programa, que es Al Día, interpreto yo que empieza la relación de confianza profesional. Y a Luis le parece que el que hace, el chiquito porque yo soy un enano, el chiquito que hace el informativo que va delante de mi programa, pues lo hace bien, suena bien. Hace a las 8 el resumen informativo en Protagonistas, que lo siga haciendo porque queda bien, y ahí empieza todo en realidad. Yo en ese año estoy haciendo el programa de madrugada que va antes de ese informativo, que es Hoy Empieza Todo. Hoy empieza todo. Y a las 8 yo reaparezco, aunque ya no hay informativo al día, a las 8 yo sí reaparezco haciendo el resumen de noticias con Luis del Olmo, por petición de Luis. Y esa sí es la primera gran prueba de confianza. O sea, Luis podía haber contado con quien fuera para hacer ese tramo informativo, en su programa ya, en Protagonistas,
Y entonces él pide que lo siga haciendo yo, aunque ya no haya informativo al día. Entonces luego, cuando ya Luis empieza a las 6 de la mañana, eso es porque a mitad de una temporada, un poco antes de Semana Santa, ha cambiado también la dirección de la cadena y la ha asumido Pedro Díez, que viene de COPE, y ha tomado una decisión que es que Protagonistas, en lugar de empezar a las 8, empiece directamente a las 6. Y que de 6 a 8 sea un programa informativo, pero llamado Protagonistas, con Luis del Olmo como conductor. Y entonces Luis me llama a mí y me dice, el director general me ha propuesto empezar a las 6 y que Protagonistas de 6 a 8 sea básicamente informativo. Yo le he puesto una condición para hacerlo, y es que de 6 a 8 quien conduzca el programa seas tú. Y quien decida lo que se mete en esas 2 horas y en qué orden, no sé qué, seas tú. Y yo presento las 6 y presento la hora de las 6, saludo a los oyentes. Y saludo a los oyentes a las 7 de la mañana, pero realmente quien se queda en el micrófono eres tú. Claro, pues para mí eso es como... o sea, una muestra de confianza apabullante. Aparte de una responsabilidad bastante grande, porque una cosa es que tú hagas un programa tuyo que se llama Al Día y otra cosa es que tú vayas a hacer 2 horas de un programa llamado Protagonistas, que es la radio en España. 11 de septiembre del año 2000. Es la primera vez que me dirijo a ustedes para presentar un programa de radio a esta hora, las 6 de la mañana. ¿Por qué? Me han preguntado algunos amigos. Por varias razones. Porque España también ha madrugado más en estos años. Porque sentí la necesidad de que Protagonistas, el más veterano de los magazines, ampliara su cobertura en estas horas tempranas y compitiera con el resto de las cadenas radiofónicas. Y finalmente, porque encontré, les aseguro que no es fácil, a un loco de la radio como Carlos Alsina, quien con su juventud, su sentido de la radio moderna y su decencia intachable al abrir el micrófono, garantizan a estas nuevas horas de Protagonistas, estoy seguro, el cariño y el respeto de todos ustedes, amigos oyentes de Onda Cero. A Carlos Alsina y a su equipo, bienvenidos a la familia de Protagonistas. Un programa que desde hoy se prolongará hasta las 12:30 de la tarde. Serán, por tanto, 6 horas y media de radio apasionante, donde la información local, nacional e internacional animarán nuestras queridas mañanas. En este primer saludo, permítanme que dé la bienvenida a tantos y tantos compañeros que se incorporan al proyecto de esta casa a lo largo de las 24 horas de radio. Permitan que este saludo lo personalice en 2 profesionales cuya talla nadie discute. José María García, a quien acaban de escuchar, y Carlos Herrera. Con José María y Carlos, la nave de Onda Cero, capitaneada por nuestro director general Fernando Onega, llegará a buen puerto. Con estos asuntos, despierta una mañana de lunes en la que ya nos adentramos con ayuda de Carlos Alsina. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Luis. Una mañana de lunes en la que tenemos temperaturas ligeramente más bajas, ojo, que estos días atrás, sobre todo en la mitad norte de nuestro país, donde se espera que el día sea algo más fresco que el de ayer. Todo lo contrario, por cierto, que en la mitad sur de la península y en los 2 archipiélagos, donde hará un poquito más de calor, que para eso seguimos en verano. Mencionabas el hoy empieza todo. Sí. En el primer programa cuentas con Luis para hacer una introducción. Sí, de hecho es él el primero que suena en Hoy empieza todo. Cuando algo nuevo están haciendo, uno se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo debería ser esta criatura? ¿Qué programa corresponde hacer en unas horas tan raras? Y ustedes me perdonan, pero es que yo soy nuevo. En unas horas tan raras como estas. Si yo pudiera, empezaría encomendándome a Dios, ¿saben? Le preguntaría a alguien que supiera un poco más que yo sobre este asunto. Pregunta, hombre, pregunta, con toda confianza, venga. No, sí, confianza tengo, Luis, pero debo de estar soñando porque estas no son horas para que tú andes por aquí. Soñar es bueno, sobre todo a estas horas en las que está todo el país durmiendo. Hombre, alguien quedará despierto, digo yo. Bueno, alguien quedará, puede ser, pero yo tampoco me haría muchas ilusiones, Carlos. Es que a mí todo el mundo me está diciendo que hoy debería empezar el programa preguntando: ¿hay alguien ahí? No lo preguntes, Carlos, afírmalo. Tú empieza diciendo con seguridad y con firmeza: sí, señores, hay alguien ahí, siempre hay alguien ahí. Sí, siempre. Hay panaderos, por ejemplo. Empleados de la limpieza. Y conductores de autobús. Guardas jurados. Transportistas. Gente de la mar. Gente de los mercados centrales. Noctámbulos en general. Insomnes en particular. Y taxistas, nuestros amigos taxistas. No te olvides de los taxistas. Hombre, me temo, Luis, que a estas horas muchos taxis ya no debe haber, ¿verdad? Claro que los hay. Está Vicente, por ejemplo. Salúdale y que te cuente, anda, que te lo cuente. Pero ¿cómo voy a saludar a Vicente? No te entiendo, Luis. Pues saludando, hombre, no es tan complicado. Algo sencillito como: buenos días, Vicente.
Buenos días, Luis, ¿cómo estás tú? Bien, hombre, bien. Dile a Carlos dónde estás y cómo te ha ido la noche. A ver si empieza el programa de una vez, hombre. ¿Por qué? Pues porque había que encomendarse al Altísimo para que el programa fuera bien. Y si te encomiendas al Altísimo, o sea, a Dios en la radio, pues te encomiendas a Del Olmo, ¿no? El proyecto Genoma, cuyos trabajos ya están a disposición de los científicos de todo el mundo a través de Internet. Carlos Alsina, buenos días. Muy buenos días, Luis. El proyecto Genoma no supone solo un nuevo campo de conocimiento del ser humano, sino que es también una nueva forma de difundir las investigaciones científicas. El compromiso que han adquirido tanto la parte pública como la privada es poner todos los descubrimientos que se vayan produciendo a disposición de los científicos a través de una dirección de Internet, la de GenBank, que es el banco de datos del proyecto Genoma. Lo del portaaviones en Alicante. A ver, el portaaviones es que hacemos protagonistas con motivo del día de las Fuerzas Armadas o algo así, ¿no? Sí, actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas. Día de las Fuerzas Armadas. Era un 1 de junio. Sí. Entonces, estaba todavía en activo, el portaaviones era el orgullo de la Armada en aquel momento, era el portaaviones Príncipe de Asturias, creo que se llamaba. Entonces el portaaviones, con el resto de la flota que participara en el Día de las Fuerzas Armadas, pues estaba en el puerto de Alicante, estaba fondeado allí, pues unos metros dentro del mar. Y se hacía el programa desde el portaaviones, porque yo creo que estaba Trillo, de ministro de Defensa, y había convencido Luis a Trillo, o Trillo a Luis, no lo sé, de hacer el programa donde nunca se había hecho, que era en un portaaviones. Y estas cosas a Luis le encantaban. Hagamos el programa donde nadie lo ha hecho, en el portaaviones, perfecto. Y se monta allí en el portaaviones pues todo lo que es el escenario. En la parte de, que yo no sé de portaaviones, se me ha olvidado, me aprendí perfectamente aquel día cómo se llamaba cada parte del barco, pero ya lo he olvidado. Yo sé que el estudio estaba montado como en una parte inferior del barco, o sea, no estaba en la cubierta, estaba más abajo, en una parte de la cubierta que se puede subir y descender o algo así, no sé. El caso es que la noche anterior se hace una cena, se hacía una cena siempre antes del programa Protagonistas cuando se hacía en el exterior, y a esa cena pues fueron todos los mandos de la Armada, incluido el jefe, el que más mandaba en la Armada en aquel momento, que era un almirante no sé qué. Y esa cena pues era como una boda, o sea, con mesas allí. Y claro, Luis estaba en la mesa con el almirante, o el almirante con Luis. Y Luis se pasa toda la noche diciéndole al almirante, mire, es que si vamos a hacer un programa en un portaaviones y no despega ningún avión durante el programa, pues no tiene radiofónicamente, es que no tiene ningún valor. Y el almirante le decía, ya, pero es que es ilegal, es que yo no puedo hacer despegar un avión de un portaaviones que está fondeado. Si estuviéramos en alta mar, pues sí, porque el barco se va moviendo, pero fondeado pues no se puede, don Luis, no se puede. Bueno, pues hablaban de otra cosa y al rato Luis volvía. Es que, almirante, le voy a explicar, es que si no despega ni un avión, ¿para qué estamos en un portaaviones? Y el otro decía, bueno, ya, don Luis, sí, yo lo entiendo, pero es que no puede ser, yo tendría que pedir permiso a no sé quién. Luis le decía, pues pida permiso. Pues pida al ministro, pues llamamos al ministro, lo que sea. Y el otro decía, no, que es que de verdad que es ilegal y nos podemos meter todos en un lío. Bueno, la cena avanzaba, llegaba el poste y entonces Luis volvía a la carga. Y ya el almirante le dijo, mire, ¿sabe que le digo, don Luis, que despegue? No sé si era un Fokker o lo que tuviera en aquel momento. Pues que despegue, no, ya está. Y efectivamente, 11 de la mañana creo que era la hora en la que se decide que despegará de la cubierta del portaaviones Príncipe de Asturias un Fokker para que todos podamos verlo y lo escuchen los oyentes y lo transmitamos en directo. Y ahora nos vamos a cubierta. Desde allí nuestro compañero Carlos Alsina, que asistirá con nosotros al despegue de uno de estos aviones Harrier. Carlos, ¿me escuchas? Aquí, ya nos ves. Estamos 10 metros por encima en la cubierta de vuelo, justamente sobre también el público que está asistiendo en directo al programa de esta mañana. Está conmigo el capitán de fragata, José Manuel Verdugo, que es el encargado de pilotar nuestro Harrier, porque ya vamos a considerar que es casi nuestro... Buenos días, capitán. Puesto, buenos días. Si no le importa, nos vamos acercando hacia el avión. Es el jefe de la 9ª Escuadrilla del portaaviones Príncipe de Asturias. Cuéntenos cómo es el aparato que va a despegar en los próximos minutos. Bueno, pues el Harrier Bravo es un avión de caza y ataque. Como todo el mundo sabe, es avión de despegue vertical y corto, que es lo que lo hace único en el mundo y le permite pues despegar de una cubierta tan reducida como la de un portaaviones pequeño como el Príncipe de Asturias para los estándares que se ven por el mundo. Y rápidamente, capitán de fragata Verdugo, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente nosotros y también su hija, que la veo ahí arriba en el puente de mando, que no se pierde detalle? De vuelo, sí. Bueno, pues simplemente va a ser un arranque y despegue vertical. Me moveré hacia babor, dejando libre lo que es la cubierta de vuelo y la isla, y simularé lo que es una entrada estándar para toma vertical a bordo en el punto número 4. Avisamos a los oyentes, Luis, que esto hace bastante ruido, luego lo vamos a comprobar.
Pues José Manuel Verdugo, capitán de fragata, ahí está su avión y adelante. Muy bien. Ahí está, recorriendo ya los últimos metros, subiendo al aparato, la que hemos liado, Luis, porque han tenido que despejar toda la cubierta de vuelo, han retirado los helicópteros que estaban aquí, lógicamente para preparar este despegue, y las cámaras de televisión, que como la hija del capitán de fragata Verdugo tampoco se pierden en detalle, van a grabar las imágenes. Dentro de unos minutos empezará a despegar el Harrier y oiremos y veremos cómo ¿Cuánto suena. tardaremos aproximadamente, Carlos? Alrededor de 15 minutos, me dice el capitán de fragata. Alrededor de 15 minutos. En 15 minutos, pues, establecemos conexión contigo. Yo creo que la orden de encendido de motores tiene que dar al comandante, ¿no? Sí, la tiene que dar, pero ya está todo preparado para que efectivamente la dé. De hecho, el capitán de fragata ya se está subiendo al Harrier, que es impresionante. Y un sol de justicia, aquí arriba en la cubierta de vuelo, Luis. Claro, ninguno caímos en la cuenta, del ruido que hace el avión cuando despega. Porque además despega justo sobre el escenario del programa que estaba ahí habilitado. O sea, el avión pasa justo por encima. No solo es el ruido que mete, es la vibración que genera y es el viento que levanta. Entonces hicimos una transmisión pues verdaderamente lamentable. ¿Por qué? Pues porque va a despegar el Fokker, hablamos con el piloto, perfecto, ya va a salir Luis. Entonces Luis dice, estamos en protagonistas, escuchando. Bueno, esa grabación sí la tendrás. ¿Cómo va ese despegue del Harrier, Carlos Alsina? Está todo a punto, Luis. Estamos ya en los ultimísimos minutos. Ya no estamos en cubierta, porque en cubierta va a haber un ruido realmente insoportable. Estamos en el puente de mando, donde hay una expectación realmente notable, no cabe un alma aquí arriba, y ya han retirado los anclajes del avión, con lo cual está todo listo para que pueda empezar a despegar. Imagino que el ruido también lo estáis notando. La maniobra, nos contaba antes el capitán Verdugo, estamos escuchando en este momento a través de la sintonía de Onda Cero el sonido de los motores, sonido cada vez más alto. Déjame recordar que más de 10 millones de personas en España están protegidas por más de 2.700.000 pólizas de seguros. Ocaso, cada día más seguros. Se mueve ya el Harrier, Luis. Está elevándose en este instante. Realmente espectacular, la imagen que estamos contemplando desde el tiempo. El despegue vertical, volando ahora mismo a 500 pies. Cuando se cae no se oye nada de lo que estaba diciendo Luis, o sea, nada. A mí se me escucha, yo creo que malamente. El agua que levanta de la superficie está ya regresando, se acerca de nuevo al portaaviones, a la cubierta de vuelo. Claro, yo veo que de repente es como que se ha caído todo el escenario, los micrófonos, todo lo que había, o sea, donde estaba Luis y su equipo deja de sonar. Y entonces me quedo yo transmitiendo cómo despega un avión, que es una cosa que para los profesionales de la aviación pues será muy sencilla de hacer, pero para mí pues era como un imposible, ¿no? Pues a mí lo único que se me ocurría decir es pues despega y vuela y sigue volando y ya gira, ya da la vuelta y ya viene hacia el portaaviones de nuevo, pero todo esto con un ruido, y yo diciendo, y si no consiguen reconstruir el escenario, el programa cómo sigue. Sigo yo aquí hablando de la nada y ya viene, ya va a aterrizar el avión. Está a punto de tocar. Ahí está, tocado ya, cubierta. De nuevo el Harrier, en la cubierta de vuelo del Príncipe de Asturias. Muy bien. Seguramente nunca habías vivido, Carlos, un momento como este, ¿no? No, ha sido realmente espectacular, visto sobre todo desde aquí, desde el puente de mando. Y el capitán Verdugo, que en este momento está recibiendo la felicitación porque realmente la maniobra ha sido ejecutada perfectamente, Luis. ¿Qué tal el ruido, Luis? ¿Sabéis? El ruido, bueno, yo no me he enterado absolutamente, intentaba ponerme en contacto contigo, pero el ruido, ya me lo había advertido el comandante del Príncipe de Asturias, que el ruido iba a ser infernal, pero efectivamente me merecía la pena vivir esta experiencia, ¿no? Cuando se lo contemos a nuestros nietos, Carlos, dirán, bueno, exageraciones, batallitas de los abuelos. El periodista José María García ha firmado un contrato con Telefónica Media, que controla Onda Cero, Vía Digital y Antena 3 Televisión. Sábado 26 de agosto del año 2000, primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. El debut de Super García en Onda Cero. Recuerden que esta edición, la número 55 de la Vuelta Ciclista a España,
comienza con una lucha individual contra el crono. 13 kilómetros con una pequeña cota de tercera categoría en el recorrido. Y será precisamente Daniele Contrini, el italiano, 17 horas 28 minutos, el que rompa el fuego de esta, que se dice, espectacular edición de la Ronda Española. 14 de septiembre del año 2001. El diario El País publicó esta noticia. Del Olmo muestra su malestar por las largas crónicas de José María García. Las estrellas de Onda Cero han tardado 4 días en colisionar, los mismos que han transcurrido desde que comenzó la programación de la nueva temporada en la radio de Telefónica Media. El director y presentador de Protagonistas, Luis del Olmo, expresó ayer en antena su malestar por la invasión de José María García. Tras el boletín informativo de las 12, el periodista deportivo se extendió en su crónica sobre la Vuelta Ciclista más de lo que del Olmo había previsto. A la excesiva larga información de García se sumó un bloque publicitario, de modo que cuando el responsable de Protagonistas recuperó la antena eran ya las 12:25. Ah, que estamos en la radio todavía. Ah, sí, pero si hace 25 minutos que no toco el micrófono. Ah, que no es a mí de Onda Cero Madrid, sí. Bueno, no sé si presentar la dimisión hoy o mañana ya, porque si damos Luis, más... No presentes eso. No, déjalo. Luis, eres un monstruo. Estamos en la radio otra vez, sí, un monstruo idiota, vamos. No, Luis, tú eres monstruo un idiota. fenómeno. Aquí lo que impera ahora es la publicidad y el Luis, tú eres un y el ciclismo. ¿Qué pasa? Si no trincamos final de mes. Pero si me quedan 2 minutos. Si es que pero no le eche cuenta la publicidad, si no trincamos final de mes. Merece la pena no trincar, hombre. Si hay cosas, si no puede ser. Hay que tener más tiempo. Nada, yo lo que voy a pedir, con todo el respeto, perdón a todos los oyentes, y espero que mañana no vuelva a suceder, porque si no nos vamos a casa y tranquilos. Pues este no fue el único choque que hubo entre los dos comunicadores. Tan solo 2 semanas después de que del Olmo se molestase por las largas crónicas de García, el 24 de septiembre de 2001 se volvió a repetir esta situación. Del Olmo, que ya estaba mosqueado, en vista de que García se volvía a extender, le hizo un gesto al técnico para cortar al butanito. Ángel Casero, Juan Mi Mercado, por el momento cajón, pero ojo, a Roberto Heras, que a buen seguro va a estar en ese paseo de la Castellana en una posición de privilegio, a 18 segundos de Juan Mi Mercado, el dorsal número 1 de la Vuelta, que a la chita callando y ya recuperado. Ahí está, don Roberto. Hola, buenos días. ¿Cómo hemos dormido? Pues muy bien. Gracias, compañeros, gracias, José María García. Continúa Protagonistas, Onda Cero a las 11:08. Mira, con García lo más difícil que nos pasó, o que me pasó, pero porque yo estaba en medio, o sea, García tenía un comentario en el programa de la mañana. El programa lo tenía cuando estaba en Antena 3, en COPE, y cuando viene a Onda Cero, pues también, porque es un comentario patrocinado, además por la 11. Y entonces se viene con ese comentario, con ese patrocinio. Entonces se coloca en Protagonistas entre 7:30 y 8 de la mañana, que es el tramo que gestionaba yo, aunque la responsabilidad última, por supuesto, era de Luis. Entonces ahí iba, justo antes de la desconexión, creo recordar, de las 8 de la mañana, o de las 8 en punto, no sé. O sea, no sé si había desconexión o no, pero justo antes de las 8 iba el comentario de García. Y el comentario sobre el papel tenía que durar 5 minutos. Pero García, pues ya sabemos cómo es. García empieza y ya acabará. Y claro, yo lo que hacía pues es cuadrar la duración del comentario, darle paso justo para que acabara en punto con la cuña y las horarias, y ya está. Pero el comentario pues cada vez duraba más, cada vez era más largo. Y yo hacía lo posible para que Luis del Olmo no se diera cuenta. Pero Luis, claro, tiene oído y no es bobo. Y entonces, un día que el comentario, en lugar de 5 minutos, pues igual duraba 6, me llama Luis en una pausa de publicidad y me dice, porque él estaba en Barcelona, yo estaba en Madrid ese día, y me dice, oye, Carlos, ¿cuánto ha durado el comentario de García? Yo le digo, pues no lo he mirado, Luis, pero yo le engañaba, claro. Pues no lo he mirado, pero serían pues los 5 minutos que están en pauta, ya sabes, pues tiene que durar 5 minutos porque es lo que está patrocinado. Ya, no ha durado 5, Eso ha durado más de 5 minutos. No, pues igual ha hecho 5:15, ya sabes que tampoco está pendiente del... Yo creo que ha durado bastante más de 6 minutos. Digo, bueno, pero tampoco vamos a ponernos ahí a mirar. Sí, nos vamos a poner a mirar porque lo que está pautado son 5 minutos y no 6. Bueno, día siguiente, pues García en lugar de 6 deja 6:30. Y entonces me vuelve a llamar Luis. Oye, ¿cuánto ha durado hoy el comentario de García, Carlos? Porque ha sido más largo que el de ayer, ¿no? Digo, pues no, tampoco me he fijado, pero si ayer dejó 5:15, igual hoy eran 5:20, pero...
Y me decía el no, de 5:20 nada. O sea, eso ha durado por lo menos 6:30. Y me dice, mira, mañana vamos a hacer una cosa, porque esto ya hay que cuadrar los horarios. Mañana tú le vas a dar paso al comentario de García a -5, no a -6 o -7, a -5. Y así va a durar 5 minutos seguro, porque a las 8 empiezo yo otra vez. Y le dije, pero ¿cómo hacemos eso, Luis? Tú imagínate que García no ha acabado la frase y suenan las horarias de las 8, y me dijo él, pues exactamente así. Suenan las horarias de las 8 y se acaba García. Digo, pero ¿y la frase? Pues la frase donde esté, se acabó. Oye, era una instrucción, era una orden del director del programa. Yo le dije, yo intenté disuadirle, pero no tuve ningún éxito. Y entonces hicimos eso. -5, yo doy paso al comentario de García, patrocinado por la ONCE, entra la grabación, y con las horarias, o un segundo antes de que empezaran las horarias, se va desvaneciendo la voz de José María García y se queda sin rematar su comentario. Horarias, entra Luis del Olmo, Buenos Días España, como si no hubiera pasado nada. Pero claro, a los 10 minutos quien estaba llamando era García. No a mí, sino al director general, a Fernando Onega. Y Fernando Onega me llama a mí y me dice, ¿pero qué ha pasado con el comentario de García? Y le digo, mira, yo estoy en medio. O sea, a mí que no... Yo no tomo ninguna decisión. Aquí hay un problema y es que García graba más de la cuenta. ¿Pero no habréis cortado el comentario de García? Digo, pues no, cortarlo no, se ha desvanecido. O sea, ya se ha dejado... Ha ido dejando de sonar y ya está. Es lo que ha decidido Luis, pero es lo que ha decidido Luis. Bueno. Y ahí se armó la Mundial, supongo, por arriba, en las alturas y con la... Pero claro, no sé cómo acabó la cosa, te digo. Supongo que García respetó y grabó 5 minutos, 2 o 3 semanas, y luego volvió a las andadas. Y el minuto del boletín, pues es lo mismo. La conexión con la Vuelta Ciclista, pues empezaba y no se sabía cuándo terminaba. Y un día que ya la cosa se extendía, García del Olmo, y pues ya se había quejado y lamentado de que aquello duraba demasiado. Claro, luego se descuadraba la desconexión, la publicidad, al final los contenidos de protagonistas pues quedaban achicaos. Y entonces el Olmo un día apareció en medio, pidió que en medio del boletín le abrieran el micrófono mientras García estaba con el pelotón, los de la partida, no sé qué, el puerto de montañas, y apareció del Olmo diciendo, te queda 1 minuto, José María. Estamos en la Vuelta Ciclista España. Adelante, José María García. Muy buenos días y saludos cordiales. Estamos en Santander, en la proximidad de Torrelavega. Con la lluvia, por primera vez, aunque no en abundancia, y todavía con la posibilidad de que esto cambie, con la lluvia, repito... Te queda 1 minuto, José María. Por primera vez como acompañante, vamos a encarar esta jornada. Te queda 1 minuto, José María. ¿Tú recuerdas aquello? No. ¿Recuerdas haber hablado? Pero además, no creo que allí sea, que así sea, porque Luis del Olmo era un personaje educado y sobre todo que era un profesional. 20 de diciembre del año 2000. Continuamos en Protagonistas Onda Cero. Nos vamos a Barcelona, desde los estudios de Onda Rambla, Barcelona. Al parecer ha habido un tiroteo. Compañero Dani Gómez. Sí, Dani, buenos días. ¿Qué ha pasado? Hola, buenos días, Luis. Sí. Pues es poco lo que sabemos. Parece ser que un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, un agente de este cuerpo, ha sido tiroteado en la avenida Diagonal 650, cerca de la calle Entenza. Es poco lo que sabemos, solo que 2 personas estaban empujando un vehículo cuando el guardia urbano se ha acercado hacia ellos para ver si necesitaban ayuda, y uno de estas personas que estaban empujando este vehículo le ha disparado. Es poco lo que sabemos también sobre el estado de salud del guardia urbano. Parece ser, las primeras informaciones apuntan que solo estaría herido de gravedad, y otras nos han informado que el agente, habría fallecido. Ha sido a las 8 de la mañana y todos estos son los datos de los que disponemos. No sabemos si se trata de unos delincuentes que se habrían encontrado con alguna dificultad para huir después de haber cometido algún delito, o bien se trataría de una acción terrorista. Ahí estamos siguiendo esa noticia mientras tanto, y antes de realizar esa charla que vamos a mantener con Baltasar Garzón, echamos un vistazo a la prensa con Sol Meliá, nos asomamos a los periódicos, empezando por el de lo que contamos esa mañana fue pues que se había producido un suceso que estaba investigándose en una calle de Barcelona. Lo que había ocurrido es que un policía se había acercado porque había un coche aparentemente averiado,
en esa calle, y al preguntarle a los propietarios de ese coche qué es lo que pasaba, pues uno de ellos le había pegado un tiro. Y eso es lo que sabíamos que había sucedido. Y eso es lo que contamos. Pero una vez que lo hemos contado y llega la primera pausa de publicidad, a Luis le entra una llamada, que es de Alfonso, que es del conductor, que le cuenta, lo que le dice es, estamos todos bien. Estate tranquilo, Luis, que estamos todos bien. Y Luis no entiende por qué se lo está diciendo. Entonces Luis se queda como descolocado y le dice, ¿pero por qué me dices que estáis todos bien? Porque Alfonso estaba en Barcelona, porque el único que había venido a Madrid a hacer el programa era Luis. Y yo creo que además había venido sin que estuviera previsto que viniera. O sea, sin que estuviera previsto. Que esa semana no tocaba que ese día Luis estuviera en Madrid. Por eso se libra. Y por eso se libra, sí. Y entonces le dice Luis a Alfonso, ¿pero por qué me dices que estáis todos bien? Y Alfonso le dice, ¿no te das cuenta de dónde ha sido esto del guardia urbano, del policía de Barcelona? ¿Dónde ha sido? Y Luis dice, no, ¿dónde ha sido? Y dice, si lo acabáis de decir en el programa, Avenida Diagonal, tal número, ¿no? Y entonces sí. Y entonces a Luis le cambia la cara. Porque se da cuenta de lo cerca que es de donde él vive. Y entonces Alfonso es el que le dice, posiblemente tiene que ver contigo lo que ha sucedido con este policía. O sea, posiblemente es ETA y es ETA a por ti. Esto es lo que dice. Y Luis cuelga el teléfono porque hay que seguir con el programa. Hay que seguir con el programa. Sabiendo eso, ¿no? Sabiendo lo que ha pasado. Déjame recordar a propósito de ese tiroteo que se ha producido en Barcelona. Las últimas noticias nos dicen que la policía ha acordonado la zona de la Diagonal barcelonesa tras la muerte a tiros de un agente de la Guardia Urbana en circunstancias aún por aclarar. La operación policial, que al parecer tiene como objetivo la inspección de los vehículos aparcados en la zona ante la posibilidad de que pudiera haber algún coche bomba trampa, ha provocado un gran colapso de tráfico al tratarse de una hora punta. El suceso tuvo lugar en la Diagonal, en las proximidades de la calle Numancia, en pleno centro de la capital catalana, muy cerca de nuestros estudios. Según los primeros datos, el agente recibió 2 disparos en la cabeza y en el pecho. Alfonso González, jefe de seguridad de Luis del Olmo. Este compañero estaba realizando el servicio de dirigir el tráfico, porque aquí en las horas punta de los colegios, en Barcelona, en los cruces así más problemáticos, solían poner un guardia urbano para dirigir el tráfico. Quitaban los semáforos para, sobre todo, en la media hora o en esa hora de que había mucho movimiento de coche por tema de colegio y cosas, ¿no? Y esta gente, el coche nos lo tenían aparcado a unos 300 metros en el lateral de Diagonal, unos 300 metros más de donde vive Luis hacia la plaza de Francesc Macià, que había una sucursal de Caja Madrid. Ese coche estuvo ya aparcado durante mucho tiempo, esperando que nosotros entrásemos por allí, pero como yo a los compañeros que conducían el coche algunas veces y tal, y cuando iba yo siempre les tenía prohibido de que cogiésemos el lateral, siempre cogíamos la zona del centro, porque llevábamos un inhibidor de frecuencia en el coche. Entonces no llevábamos el coche blindado, teníamos un coche en aquella época, teníamos un coche que era una 8, y sí, llevábamos un inhibidor de frecuencia, pero que nos lo habían colocado en la policía en Madrid. Y aquel día que sabían que estábamos en Madrid, estaban cambiando el coche para ver si nos lo colocaban en la calle Numancia, que era por donde solía bajar también el fiscal de Cataluña, el fiscal general de Cataluña, el señor Mena. Y entonces intentaría o cogerle a él o cogernos a nosotros. Ellos sabían que en el perímetro era muy difícil que nos metiesen el coche sin que nosotros lo detectásemos, porque igual que nosotros mirábamos todo, ellos también nos observaban a nosotros, pienso, porque claro, es la manera de actuar de esta gente. Y entonces estaban cambiándolo de sitio y el coche se les paró en la misma esquina de Diagonal con Numancia. Y claro, la gente empezaron a pitar y tal, y el guardia urbano, el Gervilla, pobre, fue a ayudarles. De alguna manera fue para, como pasa muchas veces, apartarle el coche para que la gente puedan seguir andando y que no haya más problemas. Y entonces les rajaron 2 tiros. Onda Cero. Noticias.
Buenos días. Primera referencia informativa en Barcelona. Miguel Ángel Gervilla Valladolid, un guardia urbano de 38 años de edad, ha fallecido tras ser tiroteado por dos desconocidos poco antes de las 8 de la mañana. Los hechos han tenido lugar en la avenida Diagonal, a la altura de la calle Numancia, que permanece acordonada mientras los TEDx de la policía analizan un vehículo con la matrícula doblada y un artefacto explosivo en su interior. Se confirma, por tanto, plenamente que estamos ante una posible nueva acción terrorista. Vamos hasta el lugar de los hechos. Allí se encuentra Dani Gómez. Hola, buenos días. Pues los artificieros de la Policía Nacional han encontrado una olla express que contiene una bómbola dentro del vehículo Fiat Uno rojo en el cual dos personas circulaban por la avenida Diagonal de Barcelona. Parece ser, según las primeras hipótesis, que este vehículo se habría averiado. Un guardia urbano de los que regulaba el tráfico aquí en la avenida Diagonal se habría acercado a los dos integrantes, a las dos personas que viajaban en este vehículo, para preguntarles si necesitaban ayuda, y entonces uno de ellos le habría disparado 2 tiros en la cabeza y el agente habría muerto al acto. Como hemos dicho, los artificieros de la Policía Nacional han encontrado una olla express con una bomba dentro de este vehículo. Después de analizarlo minuciosamente, parece ser que si no logran desactivar este artefacto harían explosionar el vehículo en los próximos minutos. También decir que, como has dicho, el vehículo tiene las matrículas duplicadas y además, según ha confirmado la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, este es un sistema con el que lo habrían hecho muy similar al que usa la banda armada. Julia García Valdecasas ha comparecido delante de los medios de comunicación, ha sido quien ha dado más detalles sobre esta posible acción terrorista. Yo desde aquí esperar que su labor haya hoy contribuido a salvar otras vidas. El coche apunta a ser un coche de organización terrorista ETA y la policía está trabajando por la posible existencia de algún artefacto y ahora mismo no se puede decir absolutamente nada más hasta que la policía acabe de trabajar. Baltasar Garzón, usted ya tenía noción de que el Comando Barcelona iba por Luis del Olmo ese día. Sí, hubo ahí una anécdota que con el paso del tiempo uno la recuerda y que acabó bien, ¿no? Pilar Urbano publicó un libro sobre mis actividades que se llamó Garzón, el hombre que veía amanecer, ¿no? Y Luis quería que yo hubiera hecho una entrevista, la primera entrevista con él cuando la publicación, y yo le dije, Luis, yo realmente estoy haciendo pocas, pero es un poco la editorial la que marca la pauta y demás. Y estábamos en Barcelona y entonces le dije, pero bueno, si tú quieres, yo me ofrezco a una entrevista contigo sin límite de tiempo y para cuando tú digas. Entonces él creo que venía a Madrid, si no recuerdo mal, los jueves a hacer el programa desde Madrid. Pero yo le dije, jueves no puedo, tiene que ser miércoles o viceversa. Si lo compruebas en las fechas era o venía el viernes y yo no podía, o venía el jueves y yo no podía el jueves, y lo cerramos. Dice, bueno, voy a llamar a la emisora y cambio el día. Y cambió el día. Buenos días, don Baltasar. Hola, buenos días. Señor Garzón, ¿a quién teme o qué le preocupa más? Porque decía usted que un juez que tenga miedo lo que tiene que hacer es irse a su casa. ¿A quién teme o qué le preocupa más en este momento? ¿La banda ETA o algunos jueces como el juez prevaricador Gómez de Liaño o Joaquín Navarro? Hoy por hoy yo creo que todos los ciudadanos españoles, si tenemos un motivo de preocupación, aparte de los normales que tiene todo ciudadano y en todo país, es el terrorismo. Así, cuando estábamos en el estudio en directo, vemos en el anuncio que se hace así en letras rojas dentro del estudio, que entonces estaba Onda Cero, y vemos atentado en Barcelona, muerto un guardia urbano, tal. Y dije, bueno, pues ya está. Y hablamos de ese atentado que, además, curiosamente, yo estaba de guardia y me correspondía la investigación a mí de ese hecho. Y tiempo después se detiene al Comando Barcelona y me corresponde a mí la investigación. Y entonces el Comando Barcelona confiesa ante mí, con la declaración que le tomé a los detenidos y al principal responsable del mismo, me reconoce que efectivamente esa mañana el objetivo de la organización terrorista no fue la víctima real del funcionario, sino que era Luis del Olmo.
y lo esperaban al salir de ese día, que tenía que estar en Barcelona, pero que no estuvo porque tenía la entrevista conmigo que alteró toda la agenda para conseguir. Yo en aquella época no hacía entrevistas ninguna prácticamente, y finalmente estuvimos pues casi 2 horas. Y entonces cuando yo tomo la declaración y consigo ya todas las veces que habían estado vigilándolo y tal, nos dimos cuenta de que había sido una constante, que gracias a la protección policial que se le había puesto no habían podido llegar a más, y en esta ocasión que sí lo tenían todo calibrado, pues el azar o la suerte de que él cambió el día y se vino a Madrid cuando tenía que estar en Barcelona. El 17 de enero de 2001 se hicieron públicas las declaraciones del Comando Barcelona. Vamos a ver, hay un día en el que, como hemos dicho antes, detienen al Comando de ETA. Y el Comando de ETA le cuenta al juez que han intentado matar a Luis del Olmo 7 veces. Y eso lo difunde la agencia EFE y se convierte en una noticia, igual en la noticia de la tarde de ese día. En esa época yo dormía de día porque trabajaba toda la noche. Entonces yo me despertaba a no sé si eran las 8 de la tarde o lo que fuera, yo hablaba con la redacción de informativos, con la productora del programa matinal, del informativo mío matinal, pues como siempre para ver qué temas tenemos y qué hacemos mañana y por dónde tiramos. Porque Luis del Olmo a las 9 de la noche, todos los días, hablaba conmigo para saber con qué íbamos a empezar al día siguiente, el programa a las 6. Y entonces pues yo simplemente le informaba de, pues, yo voy a ir por aquí, estos son los temas, ¿qué te parece? Pues estamos de acuerdo, pues que descanses, y yo voy a seguir trabajando, y él se iba a dormir porque tenía que estar a las 6 también en antena. Bueno, entonces, yo ese día cuando amanezco y hablo con la redacción, con Carmen Sabido, que hacía la producción del programa, lo primero que me dice es, ha salido la noticia de que a Luis del Olmo lo intentaron matar 7 veces. Esto que sucedió en Barcelona con el policía municipal que mataron en diciembre, iba por él, cosa que nosotros ya sabíamos, iba a por él, pero es que además otras 7 veces lo intentaron de esta manera y tal. Toda la tarde están aquí llamando medios de comunicación queriendo hablar con Luis del Olmo. Claro, porque quieren saber cómo lo ha recibido él, cómo se siente él, qué piensa él. Y me dice Carmen a mí, no sabemos ninguno, ni su equipo, ni nadie, dónde está Luis. O sea, nadie le localiza. Entonces no sabemos ya qué decir a los medios de comunicación que llaman, porque es que no... Y entonces yo llamo a Luis. Y Luis no me coge el teléfono. Y van pasando los minutos, yo tengo que tomar decisiones sobre el programa del día siguiente, que contamos de 6 a 8 de la mañana sobre este asunto, que afecta al director del programa, que es del Olmo. ¿Qué quiere él que contemos? Porque yo voy a hacer lo que él quiera. Yo no sé si él quiere que lo contemos mucho, poco, nada, enfocado de qué manera, no sé. Pero van pasando los minutos y yo tengo que avanzar en el trabajo del día siguiente porque los programas de radio son así. Es una maquinaria que no puede parar. Y entonces yo tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones sobre qué decimos a las 6 de la mañana. Y después cómo seguimos. Y como no consigo hablar con Luis, pues yo me pongo a la tarea y intento eso que en realidad solo sabe hacer Antonio Rúa, que es ponerme en la cabeza del Olmo, en un día como ese. Pensar qué le apetecerá decir a él sobre este tema. ¿Qué querrá decir él? Y como si fuera Rúa, pues porque hay que seguir con el trabajo, pues yo empiezo a escribir en un papel pues lo que se me va ocurriendo, pero sin haber hablado con Luis. Y ya a las 9:30 de la noche, o la hora que fuera, cuando yo ya tenía un folio avanzado, pues me llama él. Y le digo, mira, bueno, por supuesto le pregunto cómo estás, y le digo que te están buscando todos los medios de comunicación de España y no dan contigo. Me dice, ya lo sé, no he querido que diera conmigo nadie toda la tarde porque he estado ocupado en algo más importante. Yo pensaba que podía haber más importante que saber que te han intentado matar 7 veces y por eso no he podido atender a nadie. Y entonces yo le digo, ¿qué quieres que hagamos con esta historia mañana, Luis? Y su respuesta es la mayor prueba de confianza profesional y yo diría que personal que se le puede dar a alguien en este oficio nuestro. Pero yo le digo, ¿qué quieres que hagamos con esta historia mañana? Y su respuesta es, ¿qué crees que debo hacer? Estamos hablando de una figura consagrada en este medio que le está preguntando a un aprendiz, que era yo con muy pocos años, ¿qué cree que debe hacer? Pues claro, yo digo,
¿Cómo se responde a esa pregunta? ¿Qué creo que debes hacer? Pero yo le digo lo que pienso. Y le digo, pues mira, yo creo que no puedes dejar de hablar de este asunto porque tus oyentes quieren saber cómo estás y cómo lo llevas y cómo lo ves y que, bueno, por tanto no puedes no decir nada. Luego ya tú decides cuántos minutos del programa le quieres dedicar a esto. Pero creo que tú tienes que empezar a las 6 de la mañana hablando de esto. Y él me dice, ¿y qué crees que debo decir? Y yo le digo lo que pienso. Dice, mira, a quien mataron en diciembre fue a Gervilla, no a ti. A ti te han intentado matar 7 veces, pero no te han matado nunca. Y gracias a eso puedes hablar mañana por la radio. Por tanto, el protagonista mañana, haciendo además honor al título del programa, el protagonista mañana no eres tú. El protagonista mañana es a quien sí mataron, que es Gervilla. Y yo creo que es de él de quien tienes que hablar. De él, de su viuda y de sus 2 hijos. Y luego ya los demás nos encargaremos de contar el resto, ¿no? Pero yo creo que tú tienes que hablar de ellos. Y por supuesto de ti, claro. Y entonces él me dice, pensamos lo mismo. Y si no he podido atender esta tarde a los medios que nos han estado llamando toda la tarde, y esto él me lo dice a mí, pero él me pide que no trascienda porque él no quería que se supiera, es porque he estado toda la tarde con la viuda de Gervilla. Y hemos estado hablando pues del presente y del futuro y de la familia y de asegurarnos de que no tengan ningún problema para que los chicos, por ejemplo, pues el día que quieran ir a la universidad estudien lo que quieran y bueno, que Luis se hacía cargo de todo. Pero él no quería que se supiera nada de todo eso. No quería que supiera ni que había estado con la viuda de Gervilla. Pero bueno, a mí me lo contó. Y entonces le dije, mira, yo tengo aquí, porque como no conseguí hablar contigo, pues yo he ido apuntando aquí unas cosas por si te pudieran servir a ti para lo que tú quieras decir nada más empezar el programa. Y entonces me dijo, léeme cómo empieza. Y yo pues tenía ahí mi ordenador y con una sensación de, igual voy a hacer el mayor ridículo profesional de mi vida, aunque no lo escuchen los oyentes, pero lo va a escuchar Dios, porque igual lo que ahora le leo le parece un puro disparate. Y entonces le dije, yo creo que yo te leo lo que tengo aquí escrito, Luis. Y efectivamente empezaba así. Decía, buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Hay mañanas en las que uno se siente más vivo que nunca. Y luego seguía, por algún lugar, yo tengo todavía conservado ese folio porque es un folio muy importante, por lo menos para mí. Luis del Olmo dice que ETA no logrará callarle. Un día después de que todos supiéramos que la banda terrorista ha intentado matarle hasta 7 veces, él ha acudido como cada día a la radio. Protagonistas hoy comenzaba así. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo, como siempre, para todas las emisoras de Onda Cero. Hay mañanas, amigos, en las que uno se siente más vivo que nunca. Han sido muchos los compañeros de los medios de comunicación que me han llamado en las últimas horas para mostrarme su apoyo frente a la amenaza cierta de los terroristas de ETA. Y a todos les he dicho una misma cosa que esta mañana quiero compartir también con ustedes. Lo que yo he sentido ayer por encima de cualquier otra circunstancia es una profunda gratitud hacia Juan Miguel Gervilla, el guardia urbano que impidió que ETA colocara aquel coche bomba. Fue Juan Miguel quien cayó asesinado por los terroristas y es él quien merece que nos acordemos hoy de su labor, de su vida, de su trabajo. Si alguien debemos tener presente esta mañana es a Óscar y a Carlos Gervilla, 2 estupendos chavales que tienen 8 y 13 años, y a Gema Madía, querida Gema, su madre, una mujer excepcional que está educando a sus hijos en la libertad y en la tolerancia. Sinceramente creo que son ellos los verdaderos protagonistas de esta mañana. Quien les habla es uno más de los muchos españoles que están o estamos en el punto de mira de una banda terrorista, de una banda criminal que quiere convertirnos a todos en posibles víctimas. De modo que aquí seguimos iniciando una nueva edición de Protagonistas, las 8002,
y con la vista puesta aún en El Salvador. Intentaron matarle 7 veces, 7 días consecutivos. Una trampa mortal en forma de coche le esperaba a las puertas de su casa. Él era uno de los 4.000 objetivos del Comando Barcelona. Los 2 terroristas detenidos y otros 2 miembros más, probablemente legales, es decir, no fichados por la policía, preparaban sus actuaciones en un piso de la ciudad condal por el que pagaban apenas 20.000 pesetas. A las 7 de la mañana comenzamos la segunda hora de Protagonistas en Onda Cero. Aquí seguimos, por mucho que les pese a estos criminales, a Ignacio Cruchaga, a Liarne Armendáriz, a García Jodrá, los 3 pistoleros a los que ETA encargó que colocaran un coche bomba para amordazarme para siempre. No lo consiguieron y supongo que eso tendrá bastante frustrados a los máximos dirigentes de la banda y a quienes les hacen los coros, como el propagandista José Rey, a quien imagino esta mañana aquejado de urticaria. Los etarras no pudieron colocar ese coche bomba gracias al eficaz trabajo de un hombre bueno. Como les decía, a las 6 de la mañana, hoy el auténtico protagonista es Juan Miguel Gervilla. Seguro que Juan Miguel, donde quiera que esté, comprende la gratitud con la que esta mañana le tengo presente a él y a su familia, a la mujer, a los 2 hijos, que han dejado aquí el mejor testimonio y el mayor legado que puede ofrecer sin duda la vida de un hombre. Yo sé que en algún momento, no sé si ese es el mismo día, o cuando luego ya se sabe que le han intentado matar 7 veces, porque ahí ya mi memoria no anda muy... Pero en algún momento hay una llamada del ministro del Interior, que era Jaime Mayor Oreja, creo recordar, para confirmarle que el objetivo del atentado era él. Y él agradece la llamada del ministro. Las llamadas del ministro para estas cosas eran también frecuentes en aquel momento, ¿no? Una vez que se sabía el comando de ETA que era y contra quién iba, pues si se había producido la feliz circunstancia de que no habían conseguido su objetivo, pues se llamaba a la persona para decirle que sepas que el objetivo eras tú, intenta reforzar tu seguridad, esas cosas. Entonces al ministro le confirma que el objetivo del atentado era él. Y yo creo que es en ese momento en el que Luis pues tiene la tentación, que no sé cuánto tiempo le duró, de quitarse en medio. De quitarse en medio, no por él, sino porque, claro, cuando a él le dicen la dirección donde ha ocurrido el atentado, al lado de su casa, él en lo que está pensando es en su familia. Él no está pensando, creo yo, en él mismo. Él está pensando en que, igual que se han llevado por delante a Gervilla, pues se podían haber llevado por delante a su mujer o a quien fuera de su familia, ¿no? Y es ahí cuando él, yo creo que tiene la tentación o toma la decisión, que felizmente nunca llegó a ejecutar, de quitarse en medio, de abandonar esto. Por aquello de, si dejo de hablar por la radio, estos tipos se olvidan de mí y entonces mi familia está segura. Y ahí lo que cambió, para que eso finalmente no ocurriera, es que Merche, esto me lo contó a mí él, que Merche le dice algo que además, conociendo a Luis, pues es que es así, que es que la radio es su vida. Y para él la libertad, que es imprescindible para él para vivir y para respirar, la libertad consiste en ponerse delante de un micrófono todas las mañanas y decir lo que le apetezca. Esa es la libertad, eso es respirar y eso es vivir para él. Y entonces Merche lo que le dice es, te das cuenta de que si te quitas en medio, o sea, si abandonas el micrófono, es como si te hubieran matado. O sea, es como si hubieran conseguido lo que en realidad no han conseguido. Y eso creo que es lo que cambia la perspectiva de Luis. Digo que buenas tardes y gracias a todos los compañeros de todos los medios, lo que hubiera dado por no ser noticia y porque hoy no estuvierais aquí recogiendo algunas respuestas, atendiendo a las preguntas que me queráis hacer. Tal y como comenzaba hoy mi programa a las 6 de la mañana, el primer saludo quiero que sea para Gema Badía, la viuda de Juan Miguel Gervilla, este agente de la Guardia Urbana de Barcelona, que estoy seguro dio su vida por un ciudadano, por muchos ciudadanos, porque probablemente los terroristas de ETA, aquella aciaga mañana, si hubieran conseguido terminar con mi vida, hubieran ido, como intentaron, acercarse a romper otras vidas de otros ciudadanos y otras ciudadanas de la ciudad condal.
Gemma Badía, a ti y a tus hijos, a Carlos y a Óscar. Recibe con mi gratitud, mi reconocimiento y mi juramento de que si alguna vez me necesitáis, estaré pendiente siempre. Como tú estarás, me lo contabas ayer, para que tus hijos se acerquen del odio y de la rabia al ver cómo desaparecía del hogar Juan Miguel. Protagonista, Luis del Olmo. Desde Protagonistas, Buenos Días, España. Una serie documental para la radio, escrita y dirigida por Diego Fortea. Con la producción de María Jesús Moreno. Con la colaboración de Onda Cero, Vocento, Museo de la Radio de Roda de Bará, Museo de la Radio de Ponferrada. Han intervenido en este capítulo Luis del Olmo, Carlos Alsina, José María García, Jaume Sagalés, Alfonso Usía, Baltasar Garzón, Alfonso González, Nacho Arias y María Luisa Solá. Protagonista, Luis del Olmo. Gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme y de llegar hasta aquí.